Dios te bendiga, amigo, hermano, bienvenido a este reto de 28 días en Hechos, encendiendo el legado. Estamos hoy en el capítulo número 2 y quiero leerte una pequeña fracción de esta palabra. Dice Hechos 2 del 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este versículo es clave en el capítulo número 2 de Hechos. Sé que hay varias enseñanzas, pero una de las enseñanzas principales es el derramamiento del Espíritu Santo. Dice esta escritura que fueron todos los discípulos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Mira qué importante, porque este fue el cumplimiento de una promesa que Jesús ya les había hecho tiempo atrás. De hecho les dijo: ni se muevan de aquí, no se muevan hasta que no haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y llega aquí en Hechos 2 el cumplimiento de esta promesa tan importante que Jesús ya les había dicho a sus discípulos. Hay que clamar al Señor para que, así como en Hechos, porque Dios sigue siendo el mismo, Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre, y Él sigue llenándonos, bautizándonos con su Espíritu Santo. Otra enseñanza importante del capítulo 2 de Hechos, el discurso de Pedro. Dice la palabra del Señor aquí que Pedro, que entonces después de todo este derramamiento del Espíritu Santo, Pedro se levantó a explicar, ¿no? Porque muchos decían: no, pues estos se me hace que están bien tomados, ya se les pasaron las copas, ¿no? Entonces llega Pedro y se hace presente con su primer discurso en este capítulo, en este libro de Hechos, y dice que se levantó y empezó a explicar y dijo: no, estos no están llenos de mosto, estos no están borrachos, no están ebrios, porque es muy temprano aún. Y empieza a explicar que lo que ha sucedido es parte de una profecía que ya se venía cumpliendo, que ahí en ese momento era el cumplimiento no solo de la promesa de Jesús, sino el cumplimiento de una profecía que Joel ya nos había dado. Esta promesa la puedes encontrar en Joel 2, 28 al 32. Sin embargo, el mismo Pedro, ahí en el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y así continúa el apóstol Pedro citando esa profecía de Joel y dice: no están ebrios, no están borrachos. Dice: esto es el cumplimiento de esta profecía. Ahí podemos ver que la palabra simplemente es verdad. ¿Por qué? Porque estaba anunciando una profecía que miles de años atrás ya se había anunciado. Esto va a pasar, y en este capítulo 2 de hecho estamos viendo el cumplimiento de lo que la palabra ya decía, y empieza a predicar. Pero algo que me sorprende es la reacción de las personas a la hora de que Pedro predica. Y dice la palabra que fueron compungidos de corazón al escuchar el mensaje que Pedro estaba diciendo, y al ser tocados de corazón, dice que alrededor de 3,000 personas se convirtieron ese día. Dice en Hechos 2:37: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y les dice Pedro en el 38, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mira qué hermoso. Les dice: muy bien, pues entonces arrepiéntanse y bautícense. ¿Cuál fue la reacción? Pues se bautizaron y se unieron a la iglesia primitiva. Muchas veces confundimos y decimos: bueno, es que sí, yo sí creo en Dios y creo en la Biblia y creo en la palabra, pero no creo en la iglesia, pero no creo en ir a congregarme, por ejemplo. Pero en Hechos podemos ver, esta es la iglesia primitiva, esta es la historia de la primera iglesia cristiana que el Señor fundó verdaderamente, y dice que cada vez que Él
tocaba el corazón y hacía que las personas se arrepintieran, dice que esos eran añadidos a la iglesia, que iban y se congregaban, que iban y se juntaban. Nunca dice que se arrepintió, se convirtió y solo en su casa se congregaba y leía la palabra. No, esa es una enseñanza súper especial para estos tiempos, porque muchas veces se nos olvida el congregarnos, se nos olvida el estar en esa manada, en adherirnos a esa protección como iglesia. Podemos ver que la iglesia primitiva tenía varias características en este capítulo 2. ¿Cuáles eran las características de la iglesia primitiva? Se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Ellos se dedicaban a lo que les enseñaban los apóstoles, escuchaban la palabra de parte de los apóstoles, mantenían comunión unos con otros, la comunión hermanos con hermanos. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Así que si tú hoy dices, no, yo no me estoy congregando, yo me estoy congregando en línea, estoy viendo videos de YouTube y de ahí me alimento, pues te falta la comunión unos con otros, porque eso hacía la iglesia primitiva. Compartían el partimiento del pan y las oraciones. Dice que iban juntos a la oración, participaban de la generosidad y del cuidado mutuo, porque dice que era tanto su relación. Bueno, pues tiene necesidad, vamos a vender mi terreno y le damos el dinero a aquel que tiene la verdadera necesidad. Entonces participaban en la generosidad y en el cuidado mutuo, se cuidaban mutuamente. Para eso es el congregarnos, el cuidarnos mutuamente, que si uno está caído el otro le levanta. Eso es parte de una iglesia. Pues qué principios espirituales podemos sacar de Hechos 2. Yo sé que hay muchísimos más, pero los principios espirituales importantes para hoy en día, para nuestras iglesias cristianas hoy en día. Número 1, es sumamente importante el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Sin el Espíritu Santo no hay vida en la iglesia. Lo que está muerto sigue muerto, porque el Espíritu Santo es el que trae vida, el Espíritu Santo es el que guía, el Espíritu Santo es nuestro maestro. Decía el Señor Jesucristo, les conviene, dice, que yo me vaya, porque si yo me voy les voy a enviar al Consolador, les voy a enviar a alguien que los va a guiar, que les va a enseñar, y ese es el Espíritu Santo. Entonces es de suma importancia que si tú no has recibido al Espíritu Santo en esa llenura y en ese derramamiento, porque sabemos que cuando tú crees en el Señor Jesucristo, automáticamente viene y te sella con su Espíritu Santo. Eso lo creemos, pero sin embargo creemos en este bautizo que dice que ciertamente Juan bautizó en un bautismo de agua, dice, pero yo les voy a bautizar con fuego. Entonces estamos hablando acerca de ese bautismo en el Espíritu Santo. Si tú no lo has vivido, te invito a que lo busques con pasión y que este 2025 puedas acceder a él y puedas ponerte como propósito el ser lleno del Espíritu Santo. Número 2, el poder transformador del evangelio cuando se predica. Pedro simplemente predicó la palabra y dice que más de 3,000 personas se convirtieron en ese momento. Nunca menospreciemos esa palabra que tú puedas dar. A veces decimos, bueno, ¿yo qué le puedo decir? Bueno, mejor que vaya a la iglesia y allá que le hable el pastor. No, todos somos llamados a predicar su palabra. Así con tu testimonio, con eso que tú hayas vivido de parte del Señor, tú puedes hablarle a otro, y por medio de esa predicación dice que a él le plació que por la locura de la predicación las personas vinieran a él. Para nosotros tal vez no tenga mucho significado, pero para Dios sí. Dios dice que por medio de la predicación vendrán almas a sus pies. Entonces nunca dudes de si andas en el camión, si estás en el trabajo, si estás en las tortillas, no sé, de predicar su palabra y predicar lo que Dios ha hecho en tu vida, porque es importante y porque eso puede convertir a las demás personas. Número 3, la necesidad del arrepentimiento y del bautismo. Dice la palabra que les decían las personas, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer, Pedro? Dices, número 1, arrepiéntete. Si tú dices, yo ya soy cristiano y yo vine a Cristo, pero no me he arrepentido, entonces tal vez no. Sin arrepentimiento no hay perdón. ¿Cómo puede haber un perdón si tú nunca te has arrepentido? Necesitamos arrepentidos. Dice, arrepentidos y conviértanse, arrepiéntanse y bautícense. Arrepentimiento quiere decir dejar esa mala manera de actuar, dar un cambio radical a mi vida. Arrepentimiento quiere decir
una vuelta de 180 grados, no de 360 porque volvemos al mismo lugar, de 180 para cambiar la dirección. Arrepentimiento tiene que ser diario, porque tal vez hoy te arrepientes, pero el día de mañana ya no. Dices, bueno, sí me arrepentí ayer, pero hoy ya no. Entonces el arrepentimiento tiene que ser diario. Un arrepentimiento es un cambio de rumbo. No es llorar, no es sentirte mal, porque sí te puedes sentir mal. El arrepentimiento verdadero es aquel que te produce un cambio en tu vida. Entonces dice, arrepiéntanse y luego después bautícense. Ojo aquí, porque tal vez eres cristiano y nunca te has bautizado, nunca has dado ese paso de fe. Es importante para el Señor que Jesucristo nos ha dejado como un mandamiento y nos ha dejado como una instrucción el bautizarnos. Y tal vez tú dices, bueno, yo fui bautizado cuando era un bebé, cuando no tenía conciencia, porque yo fui bautizada cuando era chica, no recuerdo ni qué edad tenía. Pero no tenía la conciencia. Yo no era una bebé arrepentida. ¿Por qué? Porque simplemente no tenía la conciencia ni siquiera de lo que era pecado. Entonces, tiempo después, ya de grande, tomé la decisión de bautizarme, pero con toda plena conciencia, con toda plena conciencia de que yo me había arrepentido de mis pecados, con toda plena conciencia de que había hecho a Jesús mi Salvador, mi Señor, mi Rey, y ahora sí de que quería dar testimonio a las personas y decirles, mírenme, yo me he convertido a Cristo, yo le he entregado mi corazón a Cristo. Para eso es el bautismo en las aguas, para dar testimonio nada más de que hemos muerto a nuestra vida pasada y estamos caminando ahora sí a una vida nueva, porque la palabra del Señor dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces es importante el arrepentimiento y juntamente con el arrepentimiento el bautismo. Si tú no estás bautizado, acércate a tus líderes, a tus pastores, y si tú eres parte de nuestra iglesia, de Renueva Iglesia, próximamente estaremos empezando con las pláticas prebautismales, porque es importante dar ese paso de fe y ese paso hacia las aguas. ¿Qué otro principio espiritual podemos ver? La importancia de la comunidad y del discipulado. Los hermanos estaban ahí y esperaban a que los apóstoles les hablaran de Cristo, y vemos a lo largo de Hechos, vamos a estar viendo que anhelaban el que alguien les enseñara de las Escrituras. A veces decimos, no, pues es que el Espíritu Santo nos enseña, pero es necesario que hombres que ya pasaron ese camino, que ya lo recorrieron y que tienen estudios o que ya fueron preparados por parte del Señor, nos instruyan. Es mucho más sencillo, hermano, cuando tú te dejas discipular, cuando tú estás con un corazón dispuesto a ser enseñado. ¿Por qué? Porque te van a enseñar no cualquier persona, personas que ya tienen un camino recorrido, y es mucho más fácil aprender de alguien que ya pasó por donde nosotros queremos pasar también. Entonces es importante el discipulado, la comunidad, estar unos con otros, ayudarnos, apoyarnos, levantarnos, como lo hacía la iglesia primitiva, como lo estipuló nuestro Señor Jesús, como lo estipuló nuestro Padre aquí en su palabra. Después de leer el capítulo 2, está muy cortito, léelo y contesta las preguntas que vienen ahí en el libro digital y nos las mandas ahí por WhatsApp para registrar tu participación. Y el versículo de este día, Hechos 2:4, y dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es corto, pero es muy fundamental que tú lo grabes, porque dice que todos fueron llenos, no nada más unos cuantos, no, dice que todos estaban juntos, unánimes, y fueron llenos. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pues bien, esto fue nuestro capítulo número 2 de Hechos. Pues son las enseñanzas principales del capítulo número 2. Esperamos que sean de bendición, y si tú encontraste algo más que digas, ajá, yo vi esto y no lo nombraron, o yo vi aquello, lo puedes comentar aquí en la cajita de comentarios que está abajo, y será de bendición estarte leyendo. Dios los bendiga y nos vemos pronto.